Le damos gracias al Señor Jesucristo por esta tarde de miércoles. Sabemos que Él está aquí. Después de adorarle, glorificarle, exaltarle y bendecir su nombre, pues nos disponemos a predicar la predicación que Él mismo nos ha dado. Y en esta hora le damos gracias, le damos gracias por todo lo que ha hecho con nosotros. Y sabemos, Padre, que usted es fiel y verdadero Cristo. En esta hora sujeto mi mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser sujetos a Cristo Jesús, para que usted ponga su mano de poder con su palabra en mi boca y el discernimiento profundo para hablar esta palabra, y que esta palabra no regrese vacía, sino que esta palabra se extienda en las iglesias bajo cobertura en el nombre de Jesucristo, y que usted siga orando, hablando en todo tiempo, en todo momento, en el nombre de Jesús. Gracias. A usted sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pues en esta tarde estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesús, declarando que Dios está con nosotros como poderoso gigante, sabiendo que tenemos victorias aplastantes por el poder de Dios sobre nuestros enemigos, y sabemos que lo que Dios escogió, Dios llamó, nadie lo puede parar ni frenar, porque Dios es el Todopoderoso, que con su poder cobre a sus siervos, que siempre buscan agradarle, que se ponen en la brecha. Y entonces, pues sabemos que la identidad de un hijo de Dios completa es que estamos en victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Y entonces, esa es la identidad completa de un hijo de Dios. Y en esta tarde el Señor Jesucristo me ha dado la palabra de predica a Jesucristo y saca las 10 herejías de la iglesia del Señor. Predica a Jesucristo y saca las 10 herejías de la iglesia del Señor. Entonces, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer Hechos 5:42. Hechos 5:42. Ahí vamos a iniciar. Hechos 5:42, dice la palabra de Dios: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Sí? En la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, en el versículo 42, dice la palabra de Dios: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, nosotros debemos de enseñar a Jesucristo. Si la palabra de Dios lo enseña, lo habla, yo lo tengo que enseñar. Pero si no lo enseña, no lo habla, no lo tengo que enseñar. En el sentido de enseñanza, en el sentido del ministerio de maestro, en el sentido del ministerio del predicador o el que predica, debe de predicar a Jesucristo y predicar a Jesucristo. Sabemos que Dios nos levantó para restaurar su iglesia, su diseño original, reunir todas las cosas en Cristo y restaurar todas las cosas en Cristo y reunir todas las cosas en Cristo, de acuerdo a Hechos 3:21, Efesios 1:10, volviendo al Dios de la Biblia, a su palabra, y donde todo vuelve a Él. Y esta es una predicación de predicar a Jesucristo. Entonces, predicar a Jesucristo es lo que tenemos que hacer todos, ¿verdad? Porque de esa manera, dice la palabra de Dios, que vamos a ver en Gálatas 1:10, ¿verdad? Gálatas 1:10 dice la palabra de Dios, ¿sí? En el libro de los Gálatas, capítulo 1, versículo 10, dice la palabra de Dios, que vamos a ver ahorita, ¿verdad? En Gálatas, capítulo 1, versículo 10, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Gálatas 1:10, ¿verdad? Sabemos que es palabra de Dios, ¿verdad? Que le dio el apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios en Gálatas 1:10, está más que claro, dice la palabra de Dios: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, nosotros debemos de enseñar a Jesucristo.
Es una pregunta que todos los predicadores, predicadoras nos debemos hacer. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Entonces, sabemos que tenemos que siempre predicar la palabra de Dios, tenemos que siempre hacer la voluntad de Dios, tenemos que siempre predicar a Jesucristo, enseñar a Jesucristo. Entonces la visión es apostólica de restauración de todas las cosas, reunir todas las cosas en Cristo. Si dice la palabra, yo lo predico, le enseño, y si no dice la palabra, no lo predico ni lo enseño. Entonces, de esa manera estaré predicando el Evangelio del Reino de Dios, y de esa manera la palabra de Dios va a transformar, va a cambiar, va a salvar, va a restaurar, va a redimir, va a direccionar, va a impartir, va a traer fruto de cambio, porque la palabra de Dios es la única que trae cambio, que con su poder, cuando uno ora, Él responde de acuerdo a su voluntad y nos habla el Señor. Entonces, predicar a Jesucristo es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y pues la palabra de Dios habla en Apocalipsis capítulo 22, 18, 19, ¿verdad? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Añadir, todos los que añadan a la palabra de Dios, que son herejías, que pueden ser fábulas, que pueden ser doctrinas que no sean de Dios, evangelios que no sean de Dios. Será todo el que le añade, tendrá las plagas que están escritas en este libro. Y el que le quitare, dice, será borrado su nombre. Dice, Dios quitará su parte del libro de la vida. Será borrado su nombre del libro de la vida. Entonces es bien delicado añadir y quitar a la palabra de Dios. Entonces, Dios nos ha asignado esta encomienda a mi esposa y a mí, a todos los pastores y todo el ejército de restauradores, y de reunir todas las cosas en Cristo, aquí en México y en las naciones, para volver al Dios de la Biblia, ¿sí? Para predicar la palabra de Dios. Y entonces el Señor quiere hablar ya hemos hablado de 36 herejías. Ahora vamos a ver otras 10 herejías, ¿sí? Que muchas iglesias, llámese metodista, llámese presbiteriana, llámese bautista, llámese pentecostal, llámese trinitaria, unitaria, han metido sutilmente muchos predicadores herejías, añadiendo a la palabra de Dios o quitando a la palabra de Dios. Y sabemos que en la iglesia de Dios tenemos que entender en este tiempo tan peligroso que hay mucha apostasía y donde hay falsos profetas, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, pastores y maestros y falsos hermanos. Entonces, decían nuestros apóstoles, si hay billetes verdaderos, hay billetes falsos. Si hay monedas verdaderas, hay monedas falsas. Y entonces, la mayoría se va por las señales, ¿verdad? Porque no se dan cuenta que en Apocalipsis 13 habla de que el falso profeta hará milagros. Entonces, no se trata de ir por las señales, hay que ir por la doctrina, por la palabra, por el mensaje que está predicando ese predicador. De esa manera sabremos si está de acuerdo a la palabra, si está direccionado por el Espíritu Santo y si y se está predicando a Jesucristo y enseñando a Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo nos guía. Entonces, a través de los años, a través del tiempo, pues Dios nos permitió visitar muchas congregaciones antes de ser plantados con ministerios.
Y ahí nos dimos cuenta de muchas cosas. Y entonces hoy toca sacar estas 10 herejías, pero sobre todo se trata de entendimiento. Dice en el libro de Daniel que los entendidos resplandecerán como el firmamento. Es decir, se tiene que romper el espíritu de religión, se tiene que romper el espíritu babilónico, ¿sí? Porque hay muchas iglesias que son cristianas, entre comillas, y mucha gente está congregada ahí. Esa gente fue salva por Cristo, pero el problema es que el pastor está predicando herejías y están festejando mismas fiestas paganas, están alineados al mundo. El lenguaje que hablan los hijos de Dios está mezclado con el lenguaje caído babilónico, el lenguaje mundano. Entonces, es una estrategia de mezclas del enemigo hacia la iglesia. Por eso el Hijo de Dios tiene que ser radical, tiene que poner la mirada en Cristo y en la palabra y enseñar la palabra de Dios, predicar a Jesucristo y enseñar a Jesucristo. Pues vamos a introducirnos a la predicación de sacar las 10 herejías de la iglesia del Señor Jesucristo. La primera herejía, ¿sí?, que a través de los años hemos visto, porque la mayoría de los siervos siempre leen una parte de la Biblia y hacen una doctrina. Por eso, si tú nos preguntas si somos bautistas, si somos presbiterianos, si somos pentecostales, si somos trinitarios, si somos adventistas, etc., yo te diría que pues esos fueron tiempos de restauración. Y por ejemplo, en la palabra de Dios se menciona de que muchos seguían a Pablo, a Apolos, a Cefas, y pues la palabra de Dios advierte que no hay que seguir a ningún hombre de algún movimiento de los tiempos de restauración que Dios los usó, sino que nosotros somos de Cristo, tú eres de Cristo, y entonces nosotros predicamos todo el consejo de Dios, toda la palabra completa, predicamos al Dios Jesucristo, predicamos al verdadero Dios, a Jesucristo, pero completo, es decir, desde Génesis a Apocalipsis. Entonces, si tú te han predicado un Dios babilónico, un Dios castrado, un Dios acomodado a tu forma, a tu antojo, o hoy seguirás conociendo al Dios verdadero bíblico. Si dice la Biblia, yo lo creo y lo enseño. Si no dice la Biblia, no lo creo, ni lo predico, ni lo enseño. Bueno, la primera herejía es que dicen los siervos y siervas que Dios no condena. Que Dios no condena, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Ahora vamos a ver qué dice la Biblia. La primera herejía es que a través de los siglos y años, muchos siervos y siervas dicen que Dios no condena. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos en San Marcos, capítulo 16, versículo 16. Vamos a ver el libro de San Marcos. El libro de San Marcos, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? El libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 16. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? San Marcos, capítulo 16, versículo 16. Dice la palabra bendita de Dios: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sí? Entonces, dice que será condenado. ¿Sí? Entonces, pero vamos a ver qué dice en San Juan, capítulo 3, versículo 18. ¿Cuál? San Juan, capítulo 3, versículo 18. Ahora vamos a ver San Juan, el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice la Escritura: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí?
Y esta es la condenación, en el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sí. La mayoría ama herejías, la mayoría ama mentiras, Así es. la mayoría ama el evangelio de la prosperidad, la mayoría ama el evangelio de entretenimiento, la mayoría ama el evangelio de cantantes cristianos, conciertos cristianos con luces, payasos, ventrílocos, etc. Entonces no quiere estar en la luz, no quiere predicar a Jesucristo, no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere la enseñanza de Dios. Entonces, por eso en la iglesia, entre comillas, que se llama cristiana, como les dije, salieron de Babilonia, de varias religiones, los alcanzó Cristo, ahora esa iglesia se llama cristiana, entre comillas, pero festejan y viven igual como el mundo. Así es. Entonces nomás cambiaron de lugar, pero siguen igual, no han sido transformados ni cambiados como Nicodemo, ni han nacido de nuevo. ¿Por qué? Por lo mismo de esa doctrina falsa que no es la palabra de Dios. Entonces, cuando vienen sus pruebas, el diablo los derriba fácil. Pero nosotros estamos predicándote la palabra de Dios, donde se predica la doctrina de Dios, la palabra de Dios. Hay aceite, hay mosto y hay trigo, es decir, lo que te alimenta espiritualmente para ser un ministro, un hijo, una hija de Dios fuerte en batalla, invencible en batalla, ¿sí? Entonces, está aquí, ¿qué dice la Biblia? Que todo el que no creyere será condenado. Entonces, ¿Dios condena? Sí condena, sí condena, ¿sí? Entonces la herejía por siglos en la iglesia, de que hablan los predicadores o pastoras de que Dios no condena, se debe de caer, ¿sí? Que se debe de caer, se debe de derribar, derrumbar, porque la palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia? Dice que sí condena, de acuerdo a Marcos 16:16, San Juan 3:18, ¿sí? Vamos a ver la segunda herejía, que muchos a través del tiempo, así pueden ser doctores en teología, en divinidades, pero no tienen discernimiento, no han tenido encuentros con Dios, predican a Dios, pero no han tenido discernimiento ni revelación profunda. La segunda herejía que dicen los ministros y ministras, dicen que Dios no maldice. Dicen que Dios no maldice, ¿sí? La mayoría dicen que Dios no maldice, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Vayamos a la Biblia. Entonces, ¿qué dice en Génesis capítulo 3, versículo 14? Vamos a ver en Génesis capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, ¿sí? Que fue la primera profecía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios, a la serpiente? Maldita serás. Entonces, ¿Dios no maldice? Estamos viendo que sí maldijo a la serpiente, ¿sí? Ahora vamos a ver en San Marcos capítulo 11 versículo 21. San Marcos, el libro de San Marcos, ¿sí? Capítulo 11 versículo 21. En San Marcos capítulo 11 versículo 21 dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, acordándose, dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado, ¿sí? Entonces vemos que Dios sí maldice, ¿sí? Y aunque tú me dirás, bueno, es que habrá un religioso que dirá, bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento, bueno, de Marcos, ¿qué nos está hablando San Marcos? ¿Sí? ¿Qué nos está hablando San Marcos? ¿Sí? Estamos viendo que está en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿sí? Pero dice ahí que maldijo a la serpiente, ¿sí?
¿sí? Y en el 11:21 dice la palabra de Dios de San Marcos, 11:21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Entonces, pues Dios habla en el Antiguo Testamento que Dios maldijo a la serpiente. En Génesis y en el libro de San Marcos, en el Nuevo Testamento, habla que Dios maldijo a la higuera. Entonces, ¿Dios maldice? Sí maldice. Y aunque tú digas, bueno, es que fue en tiempo pasado, porque dice maldijo, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, versículo 3. ¿Sí? Vamos a ver ahora Génesis capítulo 12, versículo 3. Vamos a ver en Génesis capítulo 12, versículo 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? En Génesis capítulo 12, versículo 3. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios llama a Abraham y eso le dice a Abraham. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, Dios llamó a Abraham y esa promesa le dio a Abraham. Dios le dijo a Abraham: aquel que te bendiga, Abraham, será bendecido. Aquel que te maldiga, Abraham, será maldecido. Entonces, ¿Dios maldice? Sí maldice. ¿Sí? Y todos aquellos que se meten con nuestras vidas, con nuestras personas, con esta obra del Señor, con esta iglesia del Señor, con esta iglesia del Señor, todo aquel que maldiga esta obra del Señor será maldecido, ¿sí? Porque la palabra de Dios es bien clara: no se meterse con los hijos de Dios, no meterse con los siervos de Dios, ¿sí? Porque hay mucha gente que tiene lengua larga, falda larga y velo, o le gusta el chisme y la murmuración y se le ocurre, ¿sí?, maldecir a los siervos de Dios, ¿sí? Y hay otros que están peor, ¿sí? Porque no solamente ellos se meten con Dios. Dice Números 24:9. Números capítulo 24, versículo 9. Dice la palabra de Dios en Números capítulo 24, versículo 9. Se encorvará para echar como león, y como león, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. ¿Sí? ¿Te estás dando cuenta que en Números en capítulo 24, versículo 9, también está la promesa: se encorvará para echarse como león y como leona? ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. ¿Sí? Entonces, vemos que es muy delicado, ¿sí? Hay otros que piensan que Dios es un cualquiera, y eso hacen con Dios, ¿sí? Pero todos los que se levantan y hacen eso con Dios terminan muertos, ¿sí? Porque con Dios no se juega, ¿sí? Así es. Entonces, tenemos que entender, ¿sí?, que nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, yo lo enseño y lo predico. Entonces, la segunda herejía de que Dios no maldice, se tiene que derrumbar esa herejía. Porque, ¿qué dice la Biblia? Que Dios sí maldice. ¿Sí? Dios sí maldice. ¿Sí? Es el Dios de la Biblia, no el que te enseñaron a medias. Es el Dios de la Biblia. ¿Sí? Y vamos a ver la palabra bendita de nuestro Dios, que dice, la tercera herejía, que muchos dicen también, y que hemos encontrado en iglesias religiosas, donde no les enseñan el Dios de la Biblia. Ellos dicen que Dios no mata, ¿sí? Ellos dicen que Dios no mata. Pero ¿qué dice la Biblia? Vayamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Vayamos ahora en Salmo 136, 18.
¿sí? Salmos 136, ¿sí? Salmo 136, versículo 18. Dice en el Salmo 136, versículo 18. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. ¿Sí? Entonces dice, mató a reyes poderosos. Cuando la palabra de Dios habla de matar, se refiere que Él da la vida y Él quita la vida. Él quita la vida, ¿sí? Él la da y Él la quita, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver qué dice atrasito en Salmo 135:10. En Salmo 135:10. Vamos a ver lo que dice la palabra. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, ¿sí? Dice la palabra de Dios. No lo digo yo. Estoy hablando del Dios bíblico, porque esa es la bendita palabra de Dios, ¿sí? Entonces, dice la bendita palabra de Dios, ¿sí? Y ahora vamos a ver en Números capítulo 16, en Números capítulo 16, versículo 46 y 48. Números capítulo 16, versículo 46 y versículo 48. Y dijo Moisés a Aarón, Números capítulo 16, versículo 46 y 48. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. La mortandad. En el 48. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. ¿Sí? Entonces estamos viendo, ¿sí? Dice ahí, y los que murieron en aquellas mortandad fueron 14,700, los muertos por la rebelión de Coré. ¿Sí? Entonces, la herejía de que Dios no mata tiene que derrumbarse. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios sí mata. ¿Sí? Entonces, ese es el Dios bíblico que está en la Biblia y que muchos no hablan cómo es Dios verdadero. ¿Sí? Y Dios nos levantó para hablarte del Dios verdadero que habla la Biblia. No que digo yo, o que creo yo, o que quieres tú, que piensas tú. No, ¿qué dice la Biblia? Entonces la Biblia dice que Dios sí mata, ¿sí? Vamos a ver la cuarta herejía, que Dios no destruye, ¿sí? La mayoría dicen que, algunas iglesias religiosas dicen que Dios no destruye, que Él es puro amor, y siempre amor y puro amor, ¿sí? Puro amor, ¿sí? Porque la religión eso enseña, que Dios es puro amor. No lo conocen como león, como guerrero, no lo conocen como Dios de ira. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia. En el Salmos capítulo 135, 10. Salmos 135, 10. Dice la palabra de Dios. Destruyó a muchas naciones, destruyó a muchas naciones. ¿Qué lo dice? La palabra de Dios. Destruyó a muchas naciones, ¿sí? Ahora vamos a ver en Jeremías 15:6, ¿sí? Jeremías capítulo 15, versículo 6, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? Jeremías capítulo 15, versículo 6. Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Entonces, te destruiré. Palabra de Jehová. Y vimos en el Salmo 135:10 que destruyó a naciones. Palabra de Jehová, palabra de Dios viviente. ¿Sí?
Ahora vamos a ver Génesis 19:25. Génesis capítulo 19, versículo 25. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 19, versículo 25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. ¿Te estás dando cuenta que dice aquí la palabra bendita de Dios? En Génesis capítulo 19, versículo 25, que destruyó ciudades. Amén. Y todos los moradores, personas, ¿sí? Entonces no te vengan a decir herejías, porque Dios está molesto con aquellos predicadores que solamente están predicando de puro amor y que todo prosperidad y que estés entregando tu dinero, y que de esa manera vas a ser bendecido. Así hay muchos falsos profetas, falsos pastores, evangelistas, maestros y apóstoles. Entonces la palabra de Dios dice que sí destruye Dios. Entonces la cuarta herejía de que Dios no destruye se tiene que derrumbar. Y tú tienes que predicar que Dios sí destruye, porque está aquí en la Biblia, en su palabra. ¿Sí? Ahora, vamos a ver la quinta herejía. Muchos también predicadores de ciertas denominaciones dicen que Dios no extermina. Que Dios no extermina. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y en la palabra de Dios habla en Deuteronomio 13:15. Deuteronomio 13:15. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 13:15: irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere. También matarás sus ganados a filo de espada. ¿Sí? Lo está diciendo la palabra de Dios. Ahora vamos a ver Deuteronomio 20:17. Deuteronomio 20:17. Dice la palabra de Dios: sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Quién ha mandado? Dios ha mandado que a exterminar por completo. Amén. Por completo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la Biblia? No lo que te enseñaron. No te enseñaron el Dios de la Biblia. Estamos hablando y enseñando y predicando a Jesucristo y al Dios de la Biblia verdadero. ¿Sí? Vamos a ver en Segunda de Reyes 10:1. Vamos a ver adelantito en Segunda de Reyes capítulo 10, versículo 1. Si te das cuenta, ahí dice cómo Dios escoge a Jehú para exterminar. Dice, ahí como título dice, en Segunda de Reyes capítulo 10, versículo 1, Jehú extermina la casa de Acab. Y en Segunda de Reyes capítulo 10, versículo 10, dice la palabra de Dios. En Segunda de Reyes capítulo 10, versículo 18, dice que Jehú extermina el culto de Baal. ¿Sí? Entonces, ¿Dios extermina? Sí extermina. ¿Qué dice la Biblia que sí extermina? ¿Lo digo yo? Lo dice la palabra de Dios, del Todopoderoso, ¿sí? Jesucristo, del Eterno, ¿sí? Entonces, este es el Dios de la Biblia. Amén. El Dios verdadero, ¿sí? Ya déjense de fábulas y de filosofías y doctrinas de entretenimiento. El Señor quiere que todos los predicadores que hablen otra doctrina, que vuelvan a Dios, que vuelvan a su palabra. Amén. Porque si no, Dios nos quitará de su nombre del libro de la vida. Entonces, vamos a ver otros versículos en 1 Samuel 15:3. 1 Samuel 15:3.
¿Qué dice la palabra de Dios? En 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Sí? Pero sabemos que aquí Saúl desobedeció. No obedeció a Dios. Y así hay muchos que les ha dicho, vas a predicar mi palabra, me vas a predicar a tu Dios, a Jesucristo, lo vas a predicar como está escrito. Pero la mayoría se ha desviado, ha desobedecido a Dios y está agradando a los hombres, está siendo rico y millonario en la tierra, pero en el cielo no va a entrar. Por eso lo dijo Charles Spurgeon, el que predique el evangelio por dinero se está preparando para entrar y caer en el infierno, ¿sí? Entonces tendrá el infierno por ganancia, que es lo mismo, ¿sí? Entonces nosotros debemos que entender que con Dios no se juega. Dios te llamó a predicar lo que tiene que ser, eso predica. ¿Qué dice Ezequiel 9:6? ¿Qué dice el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 9, versículo 6? Ezequiel 9:6 dice: mata a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones, ¿sí?, ancianos que estaban delante del templo, ¿sí? Entonces vemos qué dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces la herejía que Dios no extermina tiene que caer. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios sí extermina. Así es. ¿Sí? Entonces lo dice Dios. Es la palabra de Dios. Es el Dios vivo y verdadero. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer y su palabra también no ha cambiado. Dice que las palabras de los hombres pasarán, pero su palabra de Dios no cambiará ni pasará. Es la misma. Es de vida. Es como una espada cortante, ¿sí? Entonces, tenemos que predicar la palabra, el Dios vivo y verdadero, ¿sí? Porque de esa manera, como decía el apóstol Pablo, tú estarás agradando a Dios y serás protegido por Dios de todos los baales, de todos los predicadores charlatanes, falsos, mercaderes, y tú también como mujer que te llamó a la restauración y reunir todas las cosas en Cristo. Por eso la mayoría se va donde hay multitudes. La trampa de Satanás es que donde hay multitudes, donde hay conciertos, donde hay luces, donde vienen hombres que según pues los usa Dios para milagros, pagan sus boletos y hasta están haciendo fila y ahí están. Pero Dios, como les he dicho, que no veamos las señales, vemos lo que están predicando, porque el falso profeta hará milagros, señales. Entonces, a eso le llaman éxito, respaldo de Dios, pero eso es falso. El respaldo verdadero es que se esté predicando y enseñando al Dios verdadero y que la iglesia puede ser 1, 2, 3, 4, 5, los que sean, porque no estamos en contra de multitudes, estamos que se predique la palabra tal y como es, ¿sí? Ahora, la sexta herejía, ¿sí? Porque hay muchas iglesias de evangelio Hace años nos tocó visitar ir a predicar a unas iglesias bautistas, y donde vimos que eran elitistas. Vimos que había discriminación en el sentido de que si traías carro, podías entrar a esa iglesia, y si no traías carro, no podías entrar a esa iglesia. Según ellos, no podías ser miembro, ¿sí? Y entonces trae un evangelio light, un evangelio castrado, un evangelio falso. Y ellos decían que Dios no dice a los fariseos generación de víboras, porque se ofendían. Decían que no es así, que no es cierto. Entonces esos predicadores dicen que
que Dios no dice a los fariseos generación de víboras. Sí. Ellos dicen que es una herejía. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver en San Mateo capítulo 3 versículo 7. Para que se vayan destronando todas esas herejías. San Mateo capítulo 3 versículo 7. San Mateo capítulo 3 versículo 7. Dice la palabra de Dios. Al ver muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. La pregunta, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sí? Si se dan cuenta, ¿qué dice la Biblia? Les decía, generación de víboras. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que sí, les decía, generación de víboras. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios, la boca de Dios. Ahora vamos a ver en San Mateo adelante, capítulo 12, versículo 34. San Mateo, capítulo 12, versículo 34. San Mateo capítulo 12, versículo 34 dice, generación de víboras. Y la pregunta es, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en una iglesia donde no les hablan esto a los fariseos, generación de víboras, pues llegan y para ellos es un insulto, porque no han escuchado la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es bien clara, es la boca de Dios, confrontando. ¿Sí? Es la boca de Dios, ¿sí? Entonces vemos que la palabra de Dios dice que sí les decía generación de víboras. Y ahora, ¿qué dice en San Mateo capítulo 23? Adelante. Versículo 33. San Mateo capítulo 23, versículo 33. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 23, versículo 33. ¿Qué dice la Escritura? La palabra bendita de Dios. Serpientes, generación de víboras. La pregunta, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Sí? Entonces, estás viendo lo que Dios está hablando en su palabra. Es su palabra. Entonces, todos aquellos que dicen que Dios no le dice a los fariseos que es generación de víboras, pues ya vimos que es una herejía, porque la palabra de Dios dice que sí les dijo generación de víboras. ¿Sí? Y también les dice sepulcros blanqueados. ¿Sí? Entonces, esa herejía de que dicen los bautistas, algunos, que Dios no dice a los fariseos generación de víboras, pues se tiene que caer, porque ¿qué dice la Biblia? Que Dios sí le dijo a los fariseos generación de víboras, sepulcros blanqueados, serpientes. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la séptima herejía. La séptima herejía que muchos, por años y platicando con gente erudita, entre comillas, teólogo, pues no han entendido. Ellos dicen que Dios no se enoja, porque Dios es bueno, es puro amor, pura misericordia. Pero ¿qué dice la Biblia? Entonces la séptima herejía es que ellos dicen que Dios no se enoja. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios, la boca de Dios, la Escritura? Y ahí mismo en San Mateo capítulo 21, atrasito. En San Mateo capítulo 21, versículo 12 y 13. Dice la palabra de Dios. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Sí? Ahora vamos a ver
¿Qué dice la palabra de Dios? En el Salmo 7:11. Salmos, ahora vamos al libro de los Salmos, pero en el capítulo 7, versículo 11. Dice la palabra: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Airado es igual a enojado, molesto. ¿Sí? Entonces, ¿Dios se enoja? ¿Qué dice la Biblia? Que sí se enoja. Todos los herejes dicen que Dios no se enoja. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios sí se enoja. Y vamos a ver Segunda de Reyes 17:18. Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 18. ¿Qué dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 18? Dice la Escritura, la palabra de Dios, dice la Biblia: y Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. ¿Sí? Entonces vemos en 2 Reyes capítulo 17 versículo 18, dice la palabra de Dios, la Biblia: Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que Dios sí se enoja. Amén. Entonces no hay que predicar herejías. Entonces tiene que derrumbarse esa herejía, que Dios no se enoja. Dios sí se enoja, dice la Biblia. Vamos por la octava herejía, que muchos también no han entendido, porque no leen la palabra, porque se van por lo que le dicen esos pastores que, entre comillas, no predican a Dios verdadero, y dicen que Dios no hiere, que Dios no hiere. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Salmos 336, 17. Salmos, capítulo 136, versículo 17. Dice la palabra de Dios: adquirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Adquirió a grandes reyes. ¿Adquirió qué? A grandes reyes. ¿Sí? El Salmo 136, 10, atrásito: adquirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Adquirió a Egipto en sus primogénitos. ¿Sí? Entonces, adquirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Pues Josué 10:40. Vamos al libro de Josué, capítulo 10, versículo 40. ¿Qué dice la Biblia, verdad? ¿Qué dice la palabra bendita de Dios? ¿Sí? Josué, capítulo 10, versículo 40, dice la palabra de Dios, la palabra escrita, sagrada, bendita, eterna, que no cambia ni pasa. Josué 10:40. Dice la palabra de Dios: hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. ¿Sí? Esta palabra también es para allá donde hablamos ya de la herejía, que Dios mata. Esta palabra de Josué 10:40, ahí está también el fundamento. ¿Sí? Aquí vemos que hiere y mata. Entonces, vemos que Dios, todos aquellos herejes que dicen que Dios no hiere, es en esta octava herejía. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios sí hiere. ¿Sí? Esa es la palabra verdadera, es la palabra de Dios. Dios sí hiere. ¿Sí?
vamos a ver la novena herejía que hay que sacar. Muchos dicen, y eso lo he visto por muchos teólogos y predicadores, que Dios multiplica y que el único que divide es el diablo, ¿sí? Y ellos dicen, la mayoría dicen que Dios no divide, que Dios no divide. Es la herejía, que Dios no divide, que nuestro Dios el Todopoderoso no divide. Pero ¿qué dice la Biblia? En Salmos 136, 13, Salmos 136, 13, dice la palabra de Dios en el Salmo 136, 13, el que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. Dividió. Sí divide. ¿Sí? Entonces, la herejía de que Dios no divide se tiene que caer. Dios sí divide, porque eso dice la Biblia, su palabra. Dice que dividió, ¿sí? Si el Salmo 136, 10, Salmo 136, 13, al que dividió el mar rojo en partes, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que Dios sí divide. El mar lo dividió en partes. Dice ahí en partes, ¿sí? Entonces, esa herejía de que Dios no divide se tiene que caer. Dios sí divide. Dice la Biblia, no lo digo yo, la boca de Jehová, ¿sí? Y vamos a ver la 10ª herejía. Esta 10ª herejía se tiene que discernir a profundidad y entender con el discernimiento profundo que Dios nos dio y que tenemos que hablar lo que dice la Biblia. Y sabemos que muchos religiosos no entienden la palabra de Dios porque solamente de unos versículos forman una doctrina. Y no se van desde todo el contexto, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? La 10ª herejía que dicen muchos siervos y siervas por años, que los siervos de Dios y siervas de Dios no pueden decretar, no pueden hacer decretos. Y aquí tenemos que aclarar dos cosas. La palabra de Dios ya fue decretada por Dios. Pero también debemos ser muy entendidos. Porque en la palabra de Dios, en Esdras 1:4, está el decreto del rey Ciro. En Esdras capítulo 6, versículo 11, está el decreto de Esdras. Y lo puedes entender desde Esdras 6, del 1 al 12. También encontramos en Esdras, en el capítulo 7, versículo 12 al 26, el decreto de Artajerjes, ¿sí? Longimanus, ¿sí? Entonces, ¿qué es un decreto? Es una decisión, es una orden, ¿sí? Pero nosotros debemos de saber que si esos reyes hicieron decretos, nosotros debemos de entender que a Dios no lo vamos a mandar nunca, jamás, porque su palabra ya está clara. Somos reyes. Pero en asuntos personales, que tengamos algunos asuntos, digamos, luchas, batallas, en los tribunales civiles, penales de la tierra, debemos de entender que hay abogados y que un abogado pues estudió una facultad para defender a quien se acerque a pedirle ese apoyo. Y sabemos que nuestro Dios es un abogado, nuestro Dios es juez, va a ser, ¿sí? Pero nuestro Dios, Él aboga por nosotros. Si Él aboga, Él decreta. Pero si estos, lo que es Ciro, lo que es Darío, lo que es Artajerjes, hicieron decretos sin
por el sentido común. Ellos fueron gobernantes en ese tiempo. Y si ustedes se dan cuenta, en este tiempo que pasó la pandemia, muchos gobiernos de las naciones decretaron que no saliera la gente de sus casas. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo los impíos son entendidos si la iglesia, que es religiosa, no toda, pero en su mayoría, porque todavía el espíritu babilónico está ahí, dice que los siervos de Dios no pueden decretar? No confundir. La palabra de Dios ya fue decretada, ya está hecha. Pero Dios te dio poder a ti y a mí, y nos ha dado poder para establecer el reino y nos ha dado autoridad. Porque dice la palabra en Apocalipsis 5:2 que somos reyes y sacerdotes. Amén. ¿Sí? Entonces, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 5:2, porque dirás, ¿dónde dice? Dice, dice la palabra de Dios, sabemos que en una parte de la palabra dice Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿sí? Y en otra parte de la palabra dice que somos reyes y sacerdotes. Está escrito en la palabra, no me la estoy sacando de la manga, ¿sí? Entonces, si tú y yo somos reyes y sacerdotes, entonces, ¿qué un rey qué hace? Gobierna, rige, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de entender, ¿sí?, que se requiere de mucho entendimiento, ¿sí?, a profundidad. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿sí? En Salmos 2:7. Salmos 2:7, dice la palabra de Dios. Salmos 2:7. El reino del ungido de Jehová. En el Salmos capítulo 2 dice como subtítulo el reino del ungido de Jehová. El reino del ungido de Jehová. O sea, fíjate, el reino del ungido de Jehová. Está Dios, Padre Celestial Jehová. Él escoge siervos y siervas, los unge, y ahora son sus ungidos. Y Él delega poder y autoridad. Pero les da un reino también, porque dice el reino del ungido de Jehová. A ti Dios te ha dado un territorio donde Dios te ha establecido y te ha encargado una iglesia. Y tienes que establecer el reino de Dios por allá, ¿sí? Y entonces, dice la palabra de Dios en Salmos 2:7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, ¿sí? Entonces, en Salmos 2:7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, ¿sí? Y vamos a ver Daniel 4:17. Daniel 4:17, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios en Daniel 4:17? Dice la palabra de Dios, que vamos a ver en Daniel capítulo 4, versículo 17, Reina Valera 1960. Dice la palabra de Dios, la sentencia es por decreto de los vigilantes, la sentencia es por decreto de los vigilantes. Entonces, la sentencia es por decreto de los vigilantes. ¿Y quiénes son vigilantes? Los atalayas. ¿Quiénes son vigilantes? Los 5 ministerios, en el sentido de estar velando por la venida del Señor, de estar siempre buscando a la iglesia que se congregue, que sea edificada. Así es. Somos vigilantes todos. Entonces, aunque hay atalayas especialmente para eso, pero entonces dice, el decreto, la sentencia es por decreto de los
vigilantes. Entonces, decreto de los vigilantes, ¿sí? Entonces, vamos a ver en Deuteronomio 6.1. Deuteronomio 6.1, ¿qué dice la palabra de Dios? En Deuteronomio 6.1 dice: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros por tomarla. ¿Sí? La palabra de Dios nos habla ahí en Deuteronomio 6.1, y vamos a ver en el versículo 45 del mismo capítulo. Es de, vamos a ver en la palabra de Dios que el caso de cómo el rey Darío decretó. Esdras 6.11. Esdras 6.11. Esdras 6.11. Vamos a ver el libro de Esdras. Capítulo 6, versículo 11. Esdras está por Jeremías, ¿sí? Adelantito, ¿sí? Jeremías, dice la palabra de Dios, Esdras, ¿sí? Dice la palabra de Dios atrás de Nehemías. Esdras 6:11. Esdras capítulo 6, versículo 11. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Esdras capítulo 6, versículo 11. Dice: también por mí es dada la orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. ¿Quién decretó? Vemos aquí, ¿sí? Darío, el rey Darío. Entonces, ¿se puede decretar? Un siervo de Dios puede decretar, sí puede decretar, ¿sí? Entonces, tiene que quedarse esa herejía religiosa de que los siervos de Dios no pueden decretar. ¿Qué dice la Biblia? Que el rey Darío decretó. Pero no solamente él. También vemos que Artajerjes, también vemos que que Ciro, en Esdras 1:4, vamos atrasito. Ahí no aparece así como decreto, pero dice orden. Esdras 1:4 dice la palabra de Dios: y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados. Además, es Esdras, Esdras es 7:12. Ahí en Esdras 7:12, desde el 12 al 26, ¿sí?, habla de una orden. Vamos a leerla. Esdras capítulo 7, versículo 12 al 26. Dice: Artajerjes, rey de reyes. Artajerjes, rey de reyes. A Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vayan, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a la Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey
y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que hallases en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Y dice, el 17, compraráis pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofreceréis sobre el altar de la casa de nuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces hasta ahí, pero si quieres seguir leyendo hasta el 26, dice en el 13, por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieren ir contigo a Jerusalén. ¿Sí? Entonces, los hombres de Dios y siervas de Dios pueden decretar, sí pueden decretar. Esa es la palabra que nos trajo Dios, porque eso dice la Biblia. ¿Qué dice paz de Cristo?